Voy a pegar esto. Vean, ahorita eso está así por la parte del brillo, ¿verdad? Entonces ya vamos a tener que... Necesitamos un momentito. Aló, aló. Ok, vean esto. Ahora sí, vean, para examen, lo que ustedes deben de tener bien claro es esto. Hoy vamos a dedicar de aquí al receso tiempo para terminar de ver el último tema, que honestamente, insisto, no está fácil, pero como se les va a preguntar en el examen, lo que ustedes van a tener que hacer es más memorizar que aplicar. ¿Cuál es? Suena un poco ortodoxo lo que voy a decir, ¿verdad? No es tan pedagógico, pero aunque usted no lo comprenda, si memoriza se sale bien. Pero la idea es que usted lo comprenda para que la memorización sea más sencilla, ¿verdad? Todo está saliendo bien, en realidad. Sí. Ok. Entonces, en el examen ya les he dicho que van a venir 4 temas, de los cuales, de esos 4 temas, realmente hay 2 que ustedes van a tener que integrar. Sí. El primer tema es muy vectorial y ya sabemos que es lo de fuerza y campo eléctrico a partir de cargas puntuales. O sea, calcular la fuerza así o calcular el campo ya sea así o así. Entonces, de esto, más que todo, lo que hay que enseñar, ¿verdad? Volver a practicar un poco es como la interpretación. Viene otro ejercicio, lo que es la ley de Gauss, pero la ley de Gauss ya dijimos que íbamos a verlo solo en 3 puntos: dentro, cerca o muy lejos. La ley de Gauss se va a pura fórmula. Vamos bien pues. Pero cuando está cerca, es aquí donde nos va a tirar a esto. Entonces, este tercer ejercicio de examen, es más, en el libro vienen algunos ejercicios, vienen en el capítulo 21, otros en el capítulo 22, que es cuando el campo eléctrico no es puntual, sino que está distribuido en todo el cuerpo. Buenas. ¿Usted tiene el número de Lobo? Él está allá, ¿no? No lo encuentro y como que deben prestarme el laboratorio. Sí, pero ahí no hay nadie. No había nadie. ¿Usted lo puede avisar que...? Sí. No, pero sabes, Disculpen. aquí es que Lobo está bien de cumpleaños, entonces también puede ser. Realmente tiene su toque, ¿verdad? Hay que integrar. Y el cuarto tema es calcular el voltaje, pero por integración. Ahora, esto es lo fácil. ¿Por qué? Porque si uno le da la fórmula del campo eléctrico, recordemos de que la integración aquí es la integral. La intención de esta integración es llevar a la forma de la figura. Que fue lo que yo les he dicho. Gauss se había dado cuenta que dependiendo de la forma que tenía la figura, se iba a percibir con mayor o menor intensidad. Entonces, esto es fácil. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cuál es la intención de esta integral?
Pero ahí la forma de la figura ya está definida, ¿o no? Ok, en esta, en la 3. Ajá. ¿Cuál es la intención de esta integral? Obtener la fórmula del campo eléctrico dependiendo de la forma. O sea, esta integral es como para poder adaptarme a la forma que tenga el generador de campo. ¿Sí? Esto es fácil si ya aquí la forma, si el campo eléctrico tiene una forma definida. Porque si tiene una forma definida, simplemente meter la fórmula aquí e integrar. ¿Sí? ¿Qué sería lo difícil de aquí? Que la forma no esté definida porque primero tengo que integrar para sacarla del campo eléctrico para después sacarla del voltaje. Pero si nos van a decir en el examen la forma. Por eso, o sea. Entonces, vean esto. Ese ejercicio lo resolví ahora en hora de consulta y dije que lo iba a hacer aquí porque vamos a partir de este para explicar esta parte, ¿verdad? En teoría, esto y esto no está difícil. Ese está un poco más complejo, pero de memoria, ¿verdad? Sí. Ok. Pero vean, voy a partir de ese como para justificar lo que vamos a hacer. Este dice, a una distancia solo vamos a hacer, bueno, si hagamos todo. Vean este. Me dicen, voy a marcar con el mismo color. No dice, no. Yo lo voy a encerrar así. Vean esto. A esta distancia del centro, este es el campo eléctrico. ¿Sí? Ese es para la parte A. Para la parte B, a esta distancia del eje, del centro, este es el campo eléctrico. Y a esta distancia de la lámina, este es el valor del campo eléctrico. Es el mismo. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas figuras tengo? En A tengo una esfera conductora. ¿Cuánto tiene de radio? 0.1 centímetros. Ok, el radio es de 0,10, bueno, 100 centímetros. Para la parte B, es un cilindro. ¿Y cuánto tiene de radio el cilindro? Lo mismo. Vea que tiene lo mismo. ¿Y qué tenemos de la placa? La placa, bueno, vamos a hacer la placa, la vamos a colocar así. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico? Bueno, ok. Ok, no me dan las dimensiones. Ok, pero todo me lo están pidiendo ahora. Vean aquí que me lo están pidiendo a 0,6, a 0,6 y a 1,2. O sea, me están pidiendo que con base en eso, a 0,6, a 0,6 y a 1,20. Y lo último es esto. A 0,2 el campo eléctrico es de 480. A 0,2 el campo eléctrico es de 480. Y a 0,2 el campo eléctrico es de 480. Eso es por... Entonces, si ustedes se fijan, 0,2. este ejercicio vamos a partir de aquí como para que ustedes vean que a 0.6 y a 0.6 vamos bien ahí.
¿cómo va a cambiar o si va a ser igual el campo eléctrico? ¿Qué pasa si me da igual en todas? ¿Qué es lo que significaría? Que no importa la forma. Pero ¿qué pasa si me comienza a dar diferente? ¿Qué es lo que significa? Que sí importa la forma y por ende es importante aprender a sacar la fórmula dependiendo, ¿verdad?, de la figura. Ok. Para eso, ojo aquí. Hay una tabla que fue lo que le acabo de decir al jefe, ¿verdad? Que esta tabla la vamos a agregar al examen. Bueno, tenía que venir agregada, pero se me olvidó mandarlo. Entonces, ahora que está viendo, ya le dije que hay que agregar esta. Y vean ustedes, esta tabla está en el libro y vamos a analizar aquí un poquito. Un alambre infinito, un cilindro conductor infinito, una esfera conductora, una esfera aislante sólida, una lámina infinita, un conductor cargado, dos placas conductoras con esto. O sea, ¿qué es lo que trae esta tabla? La fórmula de cada figura, dependiendo si estoy afuera o si estoy adentro. ¿Ven? Si estoy afuera o si estoy adentro. La Sí. R mayúscula es el radio. La R mayúscula es el radio. No sé cómo era. Pues, Vamos bien. Recuerden que R minúscula es la distancia radial, no es vectorial. ¿Está a qué distancia está? Entonces, ¿qué tenemos aquí? En el caso, ojo aquí, oigan cómo, vean cómo lo voy a hacer. El campo eléctrico, cuando es una esfera y estoy afuera, es K por Q sobre R al cuadrado. ¿Sí? De esta fórmula, ¿cuál es la diferencia que yo cambie de posición? ¿En qué es lo único que me va a cambiar? Esta fórmula si cambio de posición. Y lo único En R y en E. Porque E depende de R. Entonces, como E depende de R, entonces, ¿qué va a pasar? va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa si yo despejo esto así? KQ, ¿qué sería? En este caso, sería el mismo, ya sea aquí, 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 aquí. O sea, la carga de la esfera no va a cambiar. O sea, eso vamos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo único que estoy cambiando de pasar de 0.2 a 0.6? ¿Qué es lo único que estoy cambiando? R. Y por cambiar R, ¿qué sería lo otro que cambia? el campo eléctrico. El campo. ¿Pero qué no cambia? La carga. Entonces yo puedo hacer esto. Esto está en la posición 1. Esto tiene que ser igual a la posición 2. ¿Sí o no? ¿Sí queda claro? O sea, si yo despejo lo que es lo mismo, entonces yo nada más quiero igual, entonces vean aquí. Tengo que en la posición 1 es 480 cuando estoy a 0,20 centímetros al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería el campo cuando estoy en 0,6 centímetros al cuadrado? Despeja. Esto es como para saltarme que no me dieron carga ni nada. Ese ejercicio, a mí ahorita lo que me interesa es que vamos viendo los valores, ¿verdad? ¿Cómo va cambiando? Si no va cambiando, dependiendo de la figura, ¿cuánto va? 53.33. 53.33 33. newtons sobre cones. Pregunta sencilla, así, sincera. Bueno, sincera no, conteste. ¿De dónde saqué esta fórmula? De la tabla, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí podemos ir ya viendo dos cosas. ¿Qué pasa si yo les pido el campo eléctrico y no es puntual?
Por la tabla. ¿Qué es lo que se les va, qué es lo que van, cuáles son los dos caminos que van a toparse en el examen? Ir a la tabla o integrar. Ir a la tabla o integrar. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a saber? Porque el mismo examen va a decir, lléguele a la fórmula por integración, tantos puntos. ¿Sí? Si no, entonces, ¿qué va a pasar? Ya, se agarra la fórmula y lo trabaja como lo estoy haciendo ahorita. Como lo voy a hacer ahorita. En el caso de un cilindro, esto va a quedar así. Esta es la fórmula del campo eléctrico. En el caso de un cilindro, ¿verdad?, de largo infinito, donde lambda representa la cantidad de carga sobre él. Si esto no les queda muy claro ahorita, no importa, porque ya lo voy a explicar. O sea, termino ese ejercicio y comienzo a explicar cómo llegar a esas fórmulas. ¿Sí? Ok. Vean esto. ¿Cuál es la diferencia si yo cambio de posición? Cambia la carga del material. Cambia el largo. El largo es esto, ¿verdad? No. Entonces lambda no cambia. ¿Qué es lo único que cambia si yo cambio de posición? Cambia R y cambia E. Entonces, esto tiene que ser igual en cualquier otra posición, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Esto es fijo. Porque lo único que estoy cambiando de posición, no le estoy cambiando ni las dimensiones, ni estoy cambiando la carga. Entonces, aquí tengo 480, 0,2 centímetros al cuadrado. No, al cuadrado no va. 0,6 centímetros. Entonces, ¿cuánto me daría E2? $160 me está dando a mí. 160. Entonces, vean ustedes 16. lo que les decía. ¿Qué es lo que me está reflejando la parte A con la parte B? ¿Qué me está reflejando la parte A con la parte B? Son Que diferentes. podrían tener hasta la misma carga, pero que vean que dependiendo de la figura, ya llega un punto y yo puedo tener el mismo campo a la misma distancia, pero eso no me asegura que todo va a funcionar así. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Sí, que puede ser que en un punto tengan el mismo campo, pero eso no significa que en todos los puntos sea igual. Entonces, se podría decir, bueno, sí, a 20, a 0,2 tenía el mismo campo, pero conforme me alejo, vean que se mantiene alto, se mantiene más alto en cilíndrico que en esférico. O sea, como podríamos decir que aquí se pierde más fácil el campo que si es cilíndrico. Y en una placa, el campo eléctrico es la densidad de carga superficial, o sea, la carga que hay en el área, entre 2 epsilon. Entonces, ¿qué podemos concluir en la parte C? ¿Qué pasa si cambio la distancia? Cambia el campo eléctrico. Tíralo más alto. Ajá, la fórmula no depende de la distancia, entonces ¿cómo quedaría el campo eléctrico en 1 y en 2? Igual. Igual. Entonces, si usted tuviera que construir algo, ¿cuál sería el ideal? Ya pensando en ingeniería, o sea, dejémonos con base en los números. Si usted tuviera que construir esto, porque ya que el voltaje va a depender del campo, ¿cuál sería el objeto idóneo para crear una fuente? Una placa, ¿verdad? ¿Por qué? Tiene que estar más igual. Porque no me va a depender de la distancia, te va a sentir el mismo campo. Lógico, va a llegar a un punto en que ya no, ¿verdad? Pero ya tiene que ser muy, muy lejano. Entonces, este ejercicio, esta parte podría ser, ese ejercicio sería como una parte, digamos, la parte A o la parte B, al rato 10 puntos de un ejercicio de 25, donde usted agarra ya la fórmula y simplemente juega con la fórmula. O sea, a lo que voy yo, no se ponga a hacer 20 ejercicios de esto si no tiene tiempo, porque esto no es
una gran parte del examen. Esto sería como una décima parte del examen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es fácil. Simplemente es agarrar las fórmulas y comenzar a jugar, ¿verdad? Es igualar, despejar, cosillas así, ¿verdad? Ok. Entonces, vean ustedes, voy a explicarles cómo les puedo llegar a estas fórmulas. Por aquí, voy a explicar cómo se llega. Vea que yo se las voy a compartir aquí. Voy a explicar cómo llegarle de una forma a esta. Pero vea que en el libro viene explicada. Al rato un poquito más complejo, pero ahí viene. También viene esta, que es la del cilindro. Yo se las voy a explicar un poco más fácil. La del cilindro. También les puse la del disco. No voy a explicar la del disco, pero sí voy a explicar esta, que es como una sección del círculo. ¿Sí? Y aquí lo importante es esta parte, ¿verdad? Esta es la parte importante. Ok. Vamos a empezar con la de un aro delgado con carga mayúscula, o sea, distribuida en todo el aro. A una distancia R. A una distancia X. En el libro, el radio lo ponen como A. En el libro, ¿verdad? Entonces, en el formulario, esa A significa el radio. ¿Vamos bien con eso? Ok. El libro, que era lo que ahora hablaba con el otro profesor que da física, Iván, que es el que dice que en estos días le va a mandar el archivo actualizado. No sé si ustedes vieron que había un archivo para el primer examen, que venían unos ejercicios resueltos y todo eso. Lo hace Iván. Bueno, ustedes vieron cuando llegó Iván dijo que es que tenía como 3 y todo eso. Él lo va a mandar, dice que ya el fin de semana los va a mandar. Entonces la ventaja es que nos queda la clase del martes o miércoles virtual, que es la clase para consulta, ¿verdad? Entonces ojalá que pudieran irlo leyendo con tiempo, ¿verdad? Ahí, y cualquier duda, entonces el miércoles lo vemos. Seguro va a tener que ser miércoles. Ok. Como yo les dije que yo retomé estudios, los profesores de física y los libros no lo ven así, no dicen esto, pero es como para comprenderlo. En el libro dice que yo quiero calcular el campo eléctrico, no lo dice así literalmente, pero en función de X y de A. El libro quiere que lo haga, ¿verdad? Así el programa y todo eso, lo que se acostumbra es a trabajarlo en X y A. Si ustedes se fijan, sería IJ. En otras palabras, lo vamos a dar por coordenadas rectangulares. O sea, vamos a sacar la fórmula del aro delgado, pero ¿en qué coordenadas? Porque vean que el campo eléctrico es un vector. Entonces, ¿en qué vamos a dejar el campo, la fórmula? ¿En qué tipo de coordenadas? Rectangulares. Rectangulares. ¿Sí? Vamos bien. O sea, toda la explicación que tiene el libro se basa en transformar todo en coordenadas rectangulares. O sea, eso se supone que lo debería volver más fácil para entenderlo. ¿Sí? El problema que tenemos con la fórmula del campo eléctrico, el primer problema que tenemos con la fórmula del campo eléctrico, es que la fórmula está hecha para una carga puntual. Para una carga puntual. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Vamos a agarrar delta Q. O sea, vamos a calcular
el campo eléctrico de la partícula más pequeña de cualquier parte del aro, ¿sí? Vamos a calcular, sería como algo así. Voy a calcular un campo eléctrico minúsculo, el más pequeño que me produce una partícula, digamos que esta partícula cargada. ¿Y qué va a pasar cuando yo lo integre? Voy a sacar el campo eléctrico total de todo el aro. Entonces, ¿cuál es la intención de integrar? Porque Sacar este campo y comenzar a sumar el de este. Y entonces el proceso de integración me hace toda esa suma, me saca el total. Entonces, a partir de un punto, yo puedo generalizar. Esto es lo que significa. O sea, a partir de este punto, voy a generalizar para convertir de aquí a aquí. O sea, voy a integrar desde la partícula más pequeña hasta la carga total. Entonces, ¿por qué hay que integrar? Porque la fórmula que me dan es puntual y la carga no es puntual. Entonces, gracias a la integración, yo puedo partir de ese punto y generalizar. Hasta ahí vamos bien. Entonces, vean que les estoy diciendo. ¿Para qué les enseñaron integración? Bueno, esta es una razón. Para que a partir de un punto yo pueda generalizar. Por eso se llama infinitesimal. Cuando uno te pone eso, se le llama infinitesimal. Entonces voy a agarrar lo más pequeñito y en eso me voy a basar para generalizar. Ok. El otro problema que podemos ver aquí, vamos con el segundo problema. El segundo problema que tenemos, una vez que ya yo sé que voy a integrar desde delta Q, es este, el R al cuadrado. Porque el R esta distancia, esto es R. Pero si ustedes se fijan, R es directo. O sea, ¿cuál es el problema que tenemos con R? Que R es polar, no rectangular. ¿Sí van viendo, verdad? Entonces, ¿qué habría que hacer con R minúscula? Sustituirla o convertirla. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con R minúscula? sustituirla. ¿Y cómo la puedo sustituir? Veamos esto. R al cuadrado, ¿qué es? A al cuadrado más X al cuadrado. Pitágoras. Esta es la hipotenusa, ese es un cateto y ese es el otro cateto. Entonces lo que voy a hacer, y vea que cuando yo hago esta conversión, ¿qué gano yo? Que ya el campo eléctrico me quede en coordenadas rectangulares. Y vea que ya comenzó a aparecer estas variables. Entonces, lo segundo, ¿qué sería? Entonces, lo primero es partir desde un punto e integrar para todo el cuerpo. ¿Sí? Lo segundo es que, como lo quieran, coordenadas rectangulares, todo lo que sea polar, hay que convertirlo. ¿Sí? ¿Cuál es el tercer problema que tengo aquí? Que el campo eléctrico resultante total tiene que ser la suma del campo eléctrico que hay en X, que hay en Y y que hay en Z. O sea que como el campo eléctrico es vectorial, yo debo tener en cuenta, ¿verdad?, que hay las tres dimensiones. O sea que el campo eléctrico funciona en tres dimensiones y es vectorial. Pero aquí tenemos una ventaja a como está ahorita, o sea, como está el dibujo, a como se pide, a como se le va a pedir en el examen, tenemos una ventaja. Analicemos esto así. ¿Qué pasa con todos los campos eléctricos en Y? Si yo parto de aquí, ¿qué pasa? Que todo lo de abajo tira hacia dónde? Hacia arriba, ¿verdad? Si la carga es positiva. ¿Y todo lo de arriba? Entonces, ¿qué pasa con los de Y? Se hacen cero.
O sea, cualquier punto aquí me tira para abajo, todo lo que esté de aquí para arriba me apunta hacia abajo. Y todo lo que está aquí abajo, ¿para dónde me apunta? Hacia arriba. Entonces siempre va a haber un punto que anula el otro. En Y. ¿Qué pasa en Z? En Z, todo lo que tira para allá va a encontrar a algo que tire para acá. O sea, este campo eléctrico que, digamos, si esto es X, esto es Y, esto va a ser Z, todo lo que tire para allá va a encontrar una contraparte. Entonces, ¿cuánto valen los campos eléctricos en Z? 0. Z. O sea, toda la suma siempre me va a dar 0. Pero ¿qué pasa en X? Vean que X es para allá. Entonces, ¿qué pasa en X? En X se anula. No. No, ¿verdad? Entonces, el campo eléctrico resultante va a ser solo la suma de campos eléctricos en X. Entonces, ¿cuál es la ventaja que vamos a tener en el paso 3? De que las 3 dimensiones solo vamos a trabajar en una. ¿Sí? Y recordemos de que esto va a ser el campo eléctrico por coseno del ángulo. Esta sumatoria es la integral. O sea, esa suma, ¿cuál va a ser la suma? La suma de todos los puntos. Entonces, como son infinitesimales, este sigma, esta sumatoria es la integral. O sea, cuando yo calculo la integral, lo estoy calculando automáticamente esta suma. Entonces, podemos verlo así. Esta me va a quedar la integral de delta Q sobre 4pi epsilon x al cuadrado más a al cuadrado, que es el radio, por coseno del ángulo. Si yo tomo este ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el primer cambio? Agarrar la partícula más pequeña e integrar. ¿Sí? ¿Por qué no puedo integrar ahorita? ¿Por qué no puedo integrar desde aquí? Porque tengo una coordenada polar y la quiero convertir en rectangular. ¿Vamos bien? Ahora bien, ¿por qué no integro desde aquí? Porque como esto es vectorial, tengo que ver X, Y y Z. Entonces, antes de integrar, ¿qué tengo que hacer? Ver si tengo que integrar en todas las dimensiones o por dimensión y después hacer la suma. Y aquí me doy cuenta que solo necesito integrar las de X. Entonces yo puedo decir, ¿ya puedo integrar aquí? Sí. No, ¿por qué? ¿Cuál es el cuarto y último problema? ¿Por qué no puedo integrar desde ahí? Porque coseno del ángulo es polar. Entonces, ¿por qué no puedo integrar ahí? Porque la intención, vean que el objetivo, vean que si yo puedo haber integrado desde aquí, lo que pasa es que la fórmula que se busca es una que quede en función de X, o sea, de la distancia del centro y el radio, porque es más común tener eso que tener la distancia directa y el ángulo. Pero, por concepto de colegio, ya yo sé que coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y si yo veo la figura, el cateto adyacente es X y la hipotenusa es 0. Entonces, voy a cambiar coseno del ángulo, y esto que estoy explicando lo van a seguir utilizando mucho, por X sobre R. Esta X sobre R, ¿qué es lo que representa? Coseno. Coseno del ángulo. Entonces ya no lo tengo en polar, ya lo tengo en ¿qué? Rectangular. ¿Ya puedo integrar ahí? Todavía no, ¿por qué? Porque me volvió a aparecer ¿qué? Me volvió a aparecer R, que R es polar, ¿verdad? R, vean que aquí sí va con raíz. ¿Por qué aquí no los puse con raíz? Porque sale, Porque como está al cuadrado, entonces se cancela, ¿verdad? La raíz. Pero aquí R está a la 1, no está al cuadrado.
Pero digamos, esa A sigue siendo R, ¿no? Esa A sigue siendo el radio del círculo. Entonces, ojo cómo me está quedando esto. Delta Q por X sobre 4pi epsilon X al cuadrado más A al cuadrado 3 medios. Si yo tengo A a la 1 y la multiplico por A a la 1 medio, ¿cuánto me da? Bueno, pongamos n, un número cualquiera. Si yo multiplico n por n a la 1 medio, ¿qué es lo que se hacía aquí? Se conserva la base. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. Y si yo sumo 1 más 1 medio, 3 medios. Recordemos algo. Una raíz cuadrada es elevar a la 1 medio. O sea, como una raíz. Entonces, ¿aquí qué tengo? Aquí tengo x al cuadrado más al cuadrado a la 1 medio. Aquí tengo a la 1. Entonces, eso es lo que hace que dé 3 medios. Entonces, ahora sí. Tengo en función de carga, en función de x, y ya tengo a. Ya puedo integrar, ¿verdad? Sí. Entonces, esta es la fórmula para un campo eléctrico de un aro que sea demasiado fino, demasiado delgado y que esté toda la carga. Esto es lo que se les va a pedir en un ejercicio del examen. Que ustedes partan de una carga puntual y lleguen a la fórmula que me represente a todo el cuerpo. Vean que en este caso lo que tienen que ver son 3 cambios. 1, lo de delta Q. 2, el R al cuadrado. Y lo del, bueno, no era. R al cuadrado, coseno y el R a la 1. Esos fueron los 3 cambios. Y lo de coseno fue por la parte vectorial, ¿verdad? Que solo voy a contar las de X. Y vean esto. Vean esto. ¿Se acuerdan de la ley de Gauss? Un poco. Vean esto. ¿Qué pasa si estoy en el centro? ¿Qué pasa si estoy en el centro? ¿Cuánto valdría X? 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si X vale 0? Todo va a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Que a dónde estoy? Adentro. Es que Gauss llegó a esas porque la parte experimental y los cálculos, todo eso lo arrojaban. O sea, vean que aquí matemáticamente estoy justificando lo que se da en la realidad. Ok, ¿qué pasa si estoy muy lejos? Muy lejos. X tiende a infinito y R tiende y A tiende a 0, ¿verdad? ¿Qué pasa si estoy muy lejos del aro? Vean que se me va haciendo cada vez más pequeño, saberlo como un punto. Esto se hace 0, ¿verdad? Esto se hace 0. Este 2 se va con este. Entonces, ¿cómo me queda X? A la 3. ¿Pero qué pasa con esta de arriba? Se cancela. Entonces, ¿cómo me va a quedar? A la 2. Q por 4pi X a la 2. Vean que esto, ¿cómo se ve? ¿A qué se les parece? Entonces, vea que no importa la forma que tenga el cuerpo, siempre muy lejos, ¿cómo se considera? Como una carga puntual. Vea que es cuando ya R tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, vean que la misma fórmula me va justificando lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa si estoy muy lejos? No importa la fórmula, ¿cómo saber todo? Como una carga puntual. ¿Y qué pasa si estoy cerca? Si estoy cerca, entonces es aquí donde va a depender de la fórmula. De la forma. ¿Sí? Entonces, vean que aquí, ojo, estas dos no me las tienen que justificar en el examen. O sea, si yo digo, ¿cuánto del campo eléctrico adentro? Se me las pone 0. No me lo tiene que justificar. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, digamos que el aro, un ejemplo. ¿Qué pasa si el aro tuviera un radio
de 10 centímetros y se lo pido a 200 metros. De ya ahí yo puedo considerarlo que eso es muy, muy largo. O sea, si ustedes me preguntan, profesor, ¿qué es tan largo, ¿verdad? ¿Qué se define como muy, muy largo? Y cuando ya usted vea esta cuestión que yo decía, es mucho más largo lo que el cuerpo, ¿verdad? Entonces ahí no. En este caso sería como que ya valga 10 centímetros y que digamos que me lo pidieran a 50 centímetros, un ejemplo. Vea que no llego ni un metro. O sea, vean que a esto es a lo que me refiero. O sea, si las distancias son como muy cercanas, se depende de la figura. Pero ya aquí podemos decir que esto es muy, muy lejos. Ok. Esta también viene explicada en el libro. Yo les dije que iban a venir ciertas figuras, ¿verdad? Por eso nada más es de memorizar. Es de sacar tiempo a memorizar. O sea, por más que usted al rato no haya comprendido nada de eso, sí, llego aquí y ya tiene esos puntos. Pero Por eso yo es, decía, no es poco pedagógico, ¿ah? Pero hay. ¿cuántas formas eran? Como 5, ¿verdad, profe? Sí, pero esta es la más difícil. Esta es la más salvaje. Ah, esa es la que dijo que no iba a hacer. La que dijo que no iba a hacer. No, esta puede entrar. No, pero me refiero cuando estábamos viendo lo del en el interrogante. No era eso. No, ¿verdad? No era. Ok, vean esta. Voy con otra. Vamos a agarrar un cilindro o un alambre, el cual se considera alambre o un cilindro muy recto y largo. ¿A qué significa esto? Que digamos que el campo eléctrico que se pide es como que yo esté aquí. Sí, esto es a la distancia que se pide. Sí, vamos bien con eso. En este caso, esto va a ser R. En el libro viene explicado un poquito diferente. Yo es que no los quiero complicar, entonces si viniera algo así, al final vamos a llegar a lo mismo. ¿Vamos bien con eso? Sí. Ok, vean que esto es R. Entonces volvemos a lo mismo. Lo vamos a pedir en coordenadas rectangulares. Entonces vean esto. Campo eléctrico va a la integral de delta Q 4 pi epsilon R al cuadrado. Pero aquí vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo con base en esta línea. Escucha. Sí. Ok. Vean esto. Profe, ¿y esa línea, esto uno se lo piden o es que usted lo hace ahí para explicarlo? Muchas cosas se hacen matemáticamente a conveniencia y después se comprueban a la parte experimental. Entonces, aquí la idea, y es aquí donde a eso iba, la idea de agarrar esta línea es esto. Lambda se conoce como densidad lineal de carga. Es agarrar toda la carga posible y dividirla entre el largo. Entonces, ¿qué es lo que me estoy asegurando al hacer esto? Está agarrando todo el largo del cilindro. Que no importa si aquí había más carga que aquí. Esto sería como hacerla uniforme. O sea, como que cada pedacito tenga la misma carga. Entonces, la densidad de carga lo que viene a hacer es que, en este caso sería cada línea posee la misma carga. Entonces, al utilizar lambda me estoy evitando que si la carga no estaba bien distribuida, o sea, lambda me corrige ese error matemáticamente. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa si yo despejo aquí carga? ¿Cómo me quedaría si yo despejo aquí carga? Anda por él. Lambda por L. ¿Sí?
Pero esta es la carga total. ¿Qué pasa si yo agarro la carga más pequeña? ¿Dónde se concentra la carga más pequeña? En el largo más pequeño posible. Entonces, ¿cuál es la intención de este primer cambio de variable? De cambiar delta Q por lambda delta L. ¿Cuál es la intención de hacer ese primer cambio de variable? Para tener una carga en un pedacito. Entonces, para asegurarme que cualquier línea, ya no un punto, o sea, ahí ya yo no voy a agarrar un punto, ¿qué voy a agarrar? Cualquier pedacito, cualquier línea que yo agarre ese cilindro, ¿qué pasa? Tenga la misma carga. Entonces, cuando yo integre, ¿qué voy a integrar? Ya no a toda la carga, sino a todo el largo. ¿Sí? Entonces, la intención de este cambio de variable es que ya esto sería ya no cada pedacito de carga, sino cada pedacito de largo. Entonces, cuando yo integre, ¿qué voy a obtener? El largo total. Entonces, ya agarré toda la figura. Aquí lo que hice fue agarrar un punto. Aquí fue agarrar un punto y cuando integré, todos los puntos me hicieron la figura. Aquí lo que me estoy ayudando es ya no agarrar un punto, sino toda una línea. Entonces, cualquier línea que yo agarre, o si agarro toda la línea, va a tener ya toda la carga. ¿Qué pasa cuando yo cambio de variable? Hay que cambiar los límites de integración. Entonces, yo voy a ir aquí desde el largo más pequeño hasta el largo total. Pues, si yo cambio si yo hago un cambio de variables integrales, tengo que cambiar los límites. Eso es obligatorio. Ahora bien, es más, ojo aquí. Cuando yo integré desde delta Q hasta Q mayúscula, todo salió de la integral y esto tiende a 0 y esto tiende a la carga total. Más, pongámoslo aquí, digamos, véalo así. Pongámoslo bonito, ¿verdad? Qué lindo se ve así, como para entenderlo mejor. Aquí la Q más pequeña vale 0 y aquí la Q más grande vale la carga total. Eso fue como lo que se hizo, agarrar la partícula más pequeña posible, la que tienda a 0, hasta llegar a la carga total. Aquí, ¿qué voy a agarrar yo? Desde el L, que es casi 0, ¿verdad? Casi que un punto. En el momento en que un punto se convierte en una línea, o sea, como en el colegio, cuando vieron la recta numérica, que cada punto va haciendo una recta, hasta cuando L sea L mayúscula. Lo que me voy a brincar aquí, es la parte vectorial. Porque vea que aquí todo lo que va para arriba se cancela con algo que va para abajo. O sea, el campo solo va en esta dirección. ¿Vamos bien? ¿Sí? Si yo agarro este ángulo, la componente sería seno. ¿Sí? Ojo aquí. Si yo agarro este ángulo, esto habría que multiplicarlo, ¿por qué? Por seno del ángulo. Pero cuando el ángulo tiende a 0, cuando el ángulo es muy pequeño, la tangente, el seno tiende a la tangente. ¿Sí? Y esto tiende al ángulo. O sea, aquí lo que estoy dándoles a entender es que aquí no es necesario descomponerlo. No es necesario descomponerlo. O sea, matemáticamente va a terminar dando igual. El libro viene la explicación que sí, que lo descompone, que saca la componente aquí que allá, y al final se anulan.
O sea, aquí lo que significa, ojo aquí con esto, otra forma de verlo, que R tiende a ser muy parecido. R tiende a ser muy parecido a qué. Hagámoslo así, más fácil. Coseno del ángulo es R sobre la mitad del largo, ¿verdad? Aquí sería la mitad del largo. Vean que esta es la mitad del largo. Sí. Esta es R. Vean ustedes que cuando el ángulo es muy pequeño, casi que R es igual a la mitad del largo. O sea, vean que si yo soy muy pegado, casi que la misma distancia que hay de aquí a aquí es la misma distancia que hay de aquí a aquí. ¿Sí? Vamos a ver con eso. Entonces, esto significa, ¿verdad? Que yo puedo cambiar a R por lambda medios. O lo puedo ver así. L va a ser igual a 2R. ¿Sí? Esto es lo que va a compensar descomponer. Entonces, como estoy tan pegado. Es más, vean, otra forma de ver esto. ¿Qué pasaría? ¿Por qué dice largo? Largo significa que yo estoy lejos de las esquinas. ¿Qué pasaría si usted se colocara al puro frente de la muralla china, estando lejos de los extremos? ¿Cuánto hay para allá? Entonces, digámoslo así. Muralla china, lejos de los extremos. ¿Qué pasaría si usted se coloca al puro frente de la muralla? ¿Cuánto hay de aquí para acá y cuánto hay de aquí para acá? Es Lo muy. mismo. Es dependiendo de donde me coloco. Depende de la posición. Pero si usted está lejos de los extremos, a donde usted se coloque, ¿qué es lo que usted visualmente ve? De lo mismo para allá que lo mismo para allá. O sea, usted no le ve fin, o sea, usted lo ve lo mismo, ve para allá que para allá. Eso es un poco lo que significa esto. Cuando yo estoy lejos de los extremos, por eso dice que es muy largo, y a donde yo me coloque casi que es lo mismo que para allá que para allá. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, ahora sí, vamos a evitar descomponer, porque a la hora de sacar las componentes al final me va a quedar por 1. O sea, a la hora de descomponer, eso sería como por 1. Veámoslo así. Si yo lo descompongo, como estos dos tienden a ser muy iguales, entonces la componente sería multiplicar por 1. O sea, el libro no lo dice así, pero a la hora de la explicación al final es lo que uno deduce. Entonces, ahora sí, integremos. ¿Qué vamos a integrar? Desde L0 hasta L, ¿verdad? Desde 0 hasta L. Tengo lambda, delta L, 4pi epsilon, y vean que R. Bueno, yo hice el cambio de variable, ¿verdad? ¿Qué sería L? 2R, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Este sale. Y cuando yo sustituyo L, me va a quedar 2R menos 0. Porque están los dos L's. Porque ya que voy desde 0 hasta L, ¿verdad? Pero no voy a poner el L, sino voy a poner R. 2R, ¿verdad? Entonces, 0 se va. Me va a quedar lambda por 2pi R sobre 4pi epsilon R al cuadrado. ¿Y qué puedo hacer ahí? Puedo cancelar una R, ¿no? Y por eso es que la fórmula del campo eléctrico me queda así para un aro, para un cilindro, para un alambre. Entonces, voy a hacer esta anotación aquí.
Seno del ángulo es tangente del ángulo. Esto va a ser casi el ángulo. La componente es 1. Lo podemos deducir así, ¿verdad? Entonces, ¿aquí qué sería? Por 1, que sería la componente horizontal. Entonces, por eso es que aquí no... Vean aquí esto. Vean aquí esto. Este cambio de R es porque estoy aquí, ¿verdad? R es polar. Aquí R es polar, ¿verdad? Pero cuando yo estoy muy cerca, al final esta distancia R también se va a convertir, va a ser en una sola línea, va a ser en una sola coordenada, o sea, R va a ser siempre de esta forma. Bueno, por ahí va un poco la explicación, o sea, vean que aquí el primer cambio fue este fue el primer cambio, este fue el segundo cambio, aquí está la componente y ya lo que quedaba era integrar. Bueno, hice este cambio, lo metí aquí. Cambié los límites de integración. La componente es casi que 1. Y entonces, ¿qué sigue? Integra. A la hora de integrar, ver que L es 2R. Bueno. Ok. Ahora. Cilindro de alambre es ese, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Qué pasa si el cilindro es hueco y estoy adentro? Adentro y siendo hueco, el campo eléctrico vale 0. Entonces, vean que por estar afuera, el cilindro se puede ver como un alambre. Ok, vean esto. Este no lo voy a explicar así, pero para que ustedes vean nada más este concepto, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa cuando la esfera es hueca? Adentro, que es lo que dice que R es menor a R, el campo eléctrico es 0. Afuera, cuando R es mayor a R, el campo eléctrico me va a quedar así. Pero cuando una esfera es aislante sólida, ¿qué pasa cuando estoy en R menor a R? Aquí adentro sigue existiendo algo con carga. Entonces, adentro la fórmula me va a quedar así. Entonces, si es aislante sólida o conductora, entonces adentro no es 0. ¿Por qué? Porque a donde yo esté, donde yo corte, siempre va a haber algo con carga. Algo que me va a estar emitiendo campo eléctrico. En cambio, vean que si yo estoy aquí adentro no hay nada que me emita campo eléctrico. Pero ¿qué pasa afuera? Me queda así. Entonces volvemos a lo mismo. Si yo estoy afuera, no importa cómo esté la esfera, porque para mí, eso era las superficies gaussianas, es como que si todo estuviera concentrado en la superficie. Entonces no importa cómo esté adentro. El problema es cuando yo estoy adentro, porque tengo que ver si está hueco o no. Vean el caso del cilindro. ¿Qué pasa cuando ya yo estoy por fuera del cilindro? Yo lo que estoy percibiendo es como si fuera un alambre. Eso es lo que yo percibo. Yo estoy percibiendo el campo de esta línea. Por eso es que quedan igual, o sea, lo que estoy tratando de justificar. La última que voy a explicar
ahorita es esta. Y ojo con esta porque realmente Una pizzería. No me llega el olor, es fácil, ¿no? Porque pero muy es que pizzería. realmente la única que queda en Yo no- coordenada Que no es polar. muy pizzería. Usted escuchó que me llegó la pizza. Vea, ahorita es Pues porque, COVID, ¿no? voy a ser claro, el proyector tiene mucho brillo y ahí no está como para poder configurarlo. Y habría que ver dónde se puede configurar y habría que sacar tiempo y todo eso. Y no me apagarlo porque después está. Pero Vas a esto hacer sí otra se vez. ve bien digamos, en el PDF, sí se va a ver bien. Ahorita el problema es que como tiene mucho brillo, no. Ok, vean. Medio círculo. Pues. Esta es la única que se hace por coordenada polar. Esta es la única que vamos a hacer, Antonio Gatildao, que se hace por coordenada polar. ¿Y por qué por coordenada polar? Porque vea que este sería como el del aro, pero yo estoy en el centro. Vamos bien con eso. ¿Por qué aquí el campo eléctrico no es cero? Porque en este caso el campo eléctrico no es cero en este punto. Porque como la figura no está cerrada, no hay algo que me compense, que me cancele. Ah, bueno, pero nada más está viendo un pedacito del círculo, sería entonces. Exacto. Entonces, ¿cuál es la otra figura que también entra en el examen? Una fracción del círculo. ¿Sí? ¿Qué pasaría si aquí hubiera otra parte de la misma carga? Ahí sí sería cero, porque todo esto anula al otro. ¿Qué pasa si esto estuviera aquí cargado con la misma carga? Yo creo que no. Entonces, todo lo que vaya para un sentido, dependiendo, ¿verdad? Se va a cancelar, pero para abajo, vea que todo sumaría. ¿Sí? Aquí lo importante es que vamos a partir de un cuarto del círculo. ¿Sí? En el examen, ojo, ¿qué es lo que le puede venir con respecto a esto? O un cuarto, vamos bien, o 2 cuartos, o 3 cuartos, y ahí hay que ver si tienen la misma carga o cargas opuestas. Porque si tienen cargas opuestas, si esa es negativa y esa es positiva, vea que sumarían para allá, pero restarían para arriba y para abajo. O sea, ahí sería ver, dependiendo de cómo sean, hacia dónde se anulan. ¿Vamos bien? Y aquí, ojo con esto. Partiendo del hecho que vamos a agarrar delta Q entre 4pi epsilon r al cuadrado, vean que aquí está lo importante. Vamos bien con eso. Aquí hacen, vean, lo que hace, bueno, el autor replica el origen, ¿verdad? Como se hizo en su momento. Aquí se hace un cambio de variable y después se devuelve. O sea, esto es como aquí la técnica. ¿Por qué? Porque aquí lambda es Q sobre L. Yo voy a agarrar este largo. Yo quiero agarrar este largo. ¿Sí? Como un pedacito también. Un pedazo. Entonces, vea que aquí quedaría que delta Q sería lambda delta L. ¿Hasta allá vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, lambda es carga entre largo, la carga entre largo. ¿Vamos bien ahí? Entonces, vean que para que quede claro, ojo aquí con esto. ¿Qué pasa si yo hago el cambio de variable? Me va a quedar lambda delta L sobre 4pi epsilon r al cuadrado.
Hasta ahí vamos bien con eso. Pero después vuelven a cambiar lambda. Entonces, por eso yo le decía, hacen una sustitución y después hacen otra. Si yo cambio lambda, ¿cómo quedaría? Carga entre L, delta L. ¿Sí? O sea, delta Q lo cambiamos por lambda de delta L. Y volvemos a cambiar lambda por Q entre L, pero el total. O sea, lo que pasa es que aquí lo vamos a trabajar el total. Ok. ¿Sí? Esto es como para... Este cambio se hizo con dos intenciones. Que me quedara la carga, esto no en función de carga, o sea, no depender de la carga, sino depender del largo. Me puede trabajar con la carga total como tal, no con un punto de carga, sino con la carga total. Ahora, ojo con el otro cambio. ¿Cuál sería el largo total de un círculo? ¿Cuál es el largo total de un círculo? 2πr, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, no, Pero aquí yo estoy utilizando todo el círculo. No. no, Estoy utilizando. una Ajá. cuarta parte. Entonces, ¿cómo quedaría este largo? Pi por R medios. Porque ya que si yo divido esto entre 4, me va a quedar pi por R medios. Entonces vamos a cambiar este por pi por R medios. Simple pregunta. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido la mitad del círculo? Ahí se usó los dos, porque es la mitad del círculo. Entonces, si hubiera sido la mitad, dime, este se vuela. ¿Qué pasa si hubieran sido 3/4 del círculo? De 3/4, es dividir eso, entonces me va a quedar 8/3. O sea, lo que voy yo es simplemente partir cuánto parte del círculo, ¿verdad? Y me está haciendo falta solo un cambio de variable. Bueno, vean que aquí se puede ir este aquí, ¿verdad? Entonces, esto me está quedando así, ¿verdad? La integral carga delta L, ojo, 2 pi al cuadrado epsilon r al cubo. Junto a las dos pinamos. ¿Sí? O sea, aquí yo no hice ningún cambio, simplemente ya vi que este pasó a ser 2 y pi quedó al cuadrado y r quedó al cubo. Ok, hasta ahí vamos bien. Sí. Ahora vamos a hacer el último cambio. Vamos a hacer el último cambio y ya ahí termina. Entonces vean que aquí fue doble cambio. Cambio delta Q por lambda delta L y cambio lambda por Q entre L. Ahora, ¿cuál es el largo que estoy agarrando? 1/4 del círculo. Entonces ya esto me queda así. ¿Vamos bien con eso? ¿Cómo convierto esto a coordenada polar? Y se hace así. Con el concepto matemático del arco. ¿Se acuerdan cómo calcular el arco de un círculo? Entonces, el arco, que sería el largo, lo que mide esa distancia, es el radio del círculo por el ángulo central. El arco sería el radio por el ángulo central. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, perdón. Un largo del círculo, entonces delta L quedaría R delta zeta. Entonces me está quedando carga por radio delta zeta 2 pi al cuadrado epsilon R al cubo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cancelar R. Ok. Ángulo y carga, ¿verdad? Son diferentes. Este sería Carga la 2.
No, porque digamos, eso es ángulo. 2pi epsilon r al cuadrado, este al cuadrado. Hasta el momento llegué hasta ahí. Entonces volvamos para revisar esto. El primer cambio, ¿cuál fue? Lambda. ¿Verdad? Cambiar este por este. El segundo cambio, ¿cuál fue? Anda por. Cambiar lambda. ¿Verdad? Cambiar lambda. El primero fue cambiar delta Q. El otro cambio, ¿cuál sería? Hacer la. Cambiar L por la sección, por la cantidad de círculo que estoy agarrando. Aquí lo que ya hice fue simplemente simplificar, ¿verdad? Aquí yo no hice ningún cambio, simplemente fue simplificar. Después viene el otro cambio que sería Largo. este es el cuarto, ¿verdad? Cambiar delta L, lo que es el concepto del arco, ¿verdad? Y ahora sí, ya tengo la fórmula que el último paso que sigue es vectorial. Vea que sumatoria de campos de Z no hay, porque es hacia el centro. Como es hacia el centro, Z queda hacia afuera del plano y hacia adentro. Entonces ahí no lo están pidiendo hacia el centro. ¿Sí? Entonces solo me queda X y Y. Y ojo aquí con esto, porque aquí se vuelve vacilón esta parte, porque me queda coseno del ángulo delta zeta en X. ¿Y cómo me queda el de Y? En consenso, ¿no? Por seno del ángulo delta zeta. Vean, esto es lo que viene aquí. Pero vean esto. Aquí sí vamos a integrar. Esto sale porque todo esto es constante. Y voy a integrar coseno de zeta y voy a integrar seno de zeta. Y vean aquí, ¿cómo me quedaría cuál es la integral de coseno? Sí. Menos seno. No, de seno es coseno, sí, es al revés. Seno. Sí, porque la derivada es negativa, la integral es positiva. Y vamos a integrar ¿desde dónde? ¿Desde cuál ángulo? Desde 0 hasta pi medios. O sea, desde 0 grados a 90 grados. ¿Qué pasaría si yo hubiera tenido todo esto? ¿O qué pasa si yo lo hubiera tenido de aquí hasta aquí? ¿De dónde a dónde iría? De 90 a 180, ¿verdad? Y a la casualidad. Pero si tenemos la mitad, no sería de 0 a 180, perdón. Ok, sí, bueno, es que
Sí, de 0 a 180 o de 90 a 180, o sea, dependiendo de la parte Ok. que tenga. Entonces, ¿cuánto vale? Aquí me quedaría seno de 90 menos seno de 0. ¿Cuánto vale seno de 0? 1, es 0. ¿Y seno de 90? 1. Entonces, ¿cómo me queda el campo eléctrico en X? Me queda así. Porque vea que, como tengo que multiplicar por esto, este se hace 0, este se hace 1, entonces me va a quedar igual. Aquí quedaría así. Carga 2pi al cuadrado, epsilon r al cuadrado, y la integral de coseno de seno es menos coseno del ángulo. Y voy a integrar desde 0 hasta pi medios. En este caso, coseno de pi medios vale 0. Y coseno de 0 vale, aquí me quedaría 1. Pero aquí este menos se va con este. Entonces, ¿cómo me quedaría el campo eléctrico en Y? Positivo. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? No, que ambos ángulos son iguales, tanto en X como en Y. Ambos campos, perdón. Entonces, ambos campos en X o en Y, ¿cómo van a quedar? Igual. Iguales. Ahora bien, analicemos esta figura. Nada más analicemos esto un minuto para que vean. ¿Qué pasaría si yo tuviera aquí y este aquí? Ambos son medios círculos, ¿verdad? Aquí yo voy a tener el plano. Entonces vean esto, ¿qué pasaría si este fuese positivo y este negativo? Se suman ambos, ¿no? Entonces saquemos el campo eléctrico resultante. Vamos bien pues, que sería el del negativo, el de la carga negativa, ¿verdad? Tanto en X que sería el de X, la suma en X más la suma de los campos eléctricos en Y. Ojo con esto, ojo con esto. Vea que aquí, cuando uno va aprendiendo por cambio, se hace muy fácil. O sea, ahorita es, pero cuando usted ya dice, bueno, el primero es cambiar delta Q por delta L. Entonces ya usted se memoriza ese paso y ya dice, bueno, sí, ya sé. El segundo, cambiar lambda por Q entre L, ya dice, sí, ya ese lo sé. Este juego, ¿verdad? Que le queda ahí, cambiar el largo, cambiar el arco. Y vean que cuando yo multiplico por seno y coseno, al final, ¿cómo me va a quedar? Igual. Entonces, vean que es, o sea, por llegar aquí, descomponerlo va a quedar igual que la fórmula. Algo así es lo que pasa en el del cilindro. Que a la hora de descomponerlo y al final se hace uno. Por eso yo les decía, ¿verdad? Ahora bien, veamos este caso aquí un minuto, porque este es muy interesante analizarlo. Por esta razón, ojo aquí. ¿Hacia dónde van los campos? Vamos a dibujarlo, vamos a hacer el diagrama. Pegar. Y pegar. Ok, en X. ¿Hacia dónde van los campos en X? Hacia afuera. El negativo, ¿qué hacía el negativo? El negativo atrae. ¿Y el positivo? Repele. Entonces, ¿qué pasa en X? Tanto el campo eléctrico de 1 va a ser negativo, como el campo eléctrico de 2 también va a ser negativo. ¿Cómo se calcula cada campo? Ya dijimos que era Q
sobre 2pi al cuadrado epsilon r al cuadrado, ¿verdad? Más q sobre 2pi epsilon r al cuadrado, ¿cuánto me daría esto? No tenía dominio para sacar eso. Vea esto. Eso sería como sumar un medio más un medio. Entonces, ¿cuánto me daría? Q sobre pi al cuadrado epsilon r al cuadrado. Vean aquí esto. ¿Qué pasa si yo hubiera agarrado medio círculo? Medio círculo hubiera sido aquí entre 2. Este 2 se va. Entonces vea que aquí me hubiera quedado ¿cuánto? Bueno, aquí me hubiera quedado un cuarto, ¿verdad? ¿Sí o no? Otra vez. No, perdón. Si yo hubiera agarrado medio círculo, bueno, sí, es solo pi por r al cuadrado, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces me queda así. Ahora, ¿cómo quedan los de x? Los de y. Este atrae. ¿Y qué hace el positivo? Rechaza. Entonces, ¿cuánto valen los campos eléctricos en y? Valen 0. ¿Qué hubiera pasado si las dos son positivas? Las dos tiran hacia abajo, pero en x se anulan. La de X hubiera sido 0. La de X hubiera sido 0. Entonces la x y entonces cuenta la de y. O sea, vean que esta segunda parte, digamos, si eso fuera un ejercicio de examen, llegar a la fórmula vale, digamos, 15. Y al rato calcular ya el campo eléctrico total vale 10. ¿Por qué? Porque tengo que hacer este análisis. O sea, ya por tener esta fórmula, simplemente, ya yo sé que esta es la misma que en x que en y. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Ver dónde se anulan x, si se anulan o si se suman y nada más hacer. Bueno. Profe, esa parte B tal vez fue que me preguntó que usted no es dos círculos, o sea, dos mitades de círculos, es el mismo ejercicio. O sea, esa parte B es del mismo ejercicio. Ok, se lo voy a poner así. Digamos que esta sea la parte A, llegar a esta fórmula. Y la parte B es como que yo diga, ¿cuánto vale el campo eléctrico adentro del cilindro? Como que yo diga, a 10 centímetros del cilindro y a 200 metros del cilindro. Entonces, ¿qué hago ahí? En el centro es 0. Ya cerca utilizo esta fórmula y ya muy lejos de lo de la carga puntual, ¿verdad? Pero, o sea, ya por llegar a la fórmula, lo que queda a la otra parte sería usarla. Igual aquí, que fue lo que venía en uno de los ejercicios. O sea, la parte es llegar a la fórmula y ya después es aplicar esto. Que si estoy adentro, que si estoy muy lejos, o sea, ya darle valores. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en esto? Mira que está aquí dando. ¿Qué pasa en este caso? Que llegar a la fórmula vale la mayoría de los puntos y ya después simplemente es meter valores. Ahora, en este caso, lo que yo explicaba aquí es que las otras eran muy fáciles. O sea, simplemente no agarro la fórmula y sustituyo. Aquí yo tengo que ver simplemente si se anulan o si se suman para ver en cuál eje o si en los dos ejes o cómo se hace. ¿Qué pasaría si aquí hubiera estado una negativa? O sea, positivo, negativo y negativo. Yo creo que en este caso ambas no serían 0. Entonces, vean, o sea, esto es lo que a mí me interesa que ustedes comprendan por llegar ahí. Pero ¿Cómo dibujarlo en X y en Y? Ya aquí no importa si yo pongo 3, si solo yo pongo la mitad 2, o sea, del círculo. simplemente es hacer la parte de la O sea, el sección. profesor le está poniendo como solo Ya sé. este pedacito del Ok. círculo, o él está haciendo como dos pedacitos. Los dos pasitos. Ok, son las 7:37. Si quieres doy el receso ya, vuelven a las 8.